muy fácilmente aquí en la península ibérica. ¿Cómo que el buitre negro? Sentados, por favor. Con el buitre negro que está en la zona de exposiciones y que el buitre negro es el único que descenderá en tamaño y envergadura. Tenemos también que arrancar con cosas más escasas, más difíciles de ver. El vídeo poquito a poco se va a Lo que viene. Estos últimos días han habido 3 modelos, 2 en la zona de Cantabria y 1 en las Asturias. Y veremos en esta época del año también muy fácilmente a los alinoches, que es uno más chiquititos y uno muy grandes. Pasan por nosotros la primera y después regresan a los niveles practicados. Podéis ver también fotos ejemplares en la zona nueva de exposición. El vuelo de nuestro buitre, bueno, es un poquito artificial. ¿Qué sería lo natural? Verlo a la gran altura, planeando, dejándose llevar por corrientes de aire, gastando muy poquita energía. Como vamos a ver en la segunda parte de la exhibición con los 2 ejemplares del buitre llamado. ¿Y qué es lo más característico? Su gran envergadura, donde aproximadamente de punta a punta de su cara, así como una de las más pesadas en vuelo, su peso ronda los 8 kilos. Cuenta además con una aguda vista con la que es capaz de localizar sus carroñas a varios kilómetros de distancia y tiene un poderoso y fuerte pico para descargar a los pasos de esas carroñas. Y se puede llegar por el provisto de plumas, adaptación continuar su forma de alimentarse para intensificar los cadáveres y llegar. Ya, continuamos con las carreras, pero tenemos que viajaremos un poquito con la imaginación y trasladarnos ahora al continente africano. De allí proviene el buitre de las palmeras, que como veis es uno de los bastante más atractivos, blanco y negro. Una cabeza pequeñita, con un pico potente y poderoso, así como sus garras, bueno, pues ya son más poderosas que las del buitre llamado. Ellos necesitan tener cierta capacidad aprehensiva para así poder trepar por las palmeras y llegar a su cima. Y vamos ahora a las más famosas, las que sí que tienen que perseguir las cazadores para poder alimentarse. Nos vamos al continente americano. Desde allí llegan los Harris, 4 ejemplares, 2 machos y 2 hembras. Las hembras, la que va a tener compañero la primera y esta tercera. Fijaos en ellas en su tamaño en comparación con los machos. Lo que por general tienen un tamaño superior en el mundo de las aves rapaces. Ya que los Harris son pequeños, son rápidos y muy hábiles en la caza.